Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Temed a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Por qué? Por la cual todas las naciones vendrán y adorarán y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, amén, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo. Aleluya. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Que te alaben los cielos y la tierra, y el mar nunca cese de alabar al que habita en luz inaccesible, al Dios sabio, adorable y inmortal. Y comprada con sangre en la cruz, hoy levanta hacia el trono excelso. Aleluya. Aleluya, oh aleluya. Oh, gloria a Dios. Que te alaben los cielos y la tierra, y el mar nunca cese de alabar al que habita en los inaccesibles, al Dios sabio, adorable y inmortal. Y su novia elegida, su eterno y con
tu novia elegida, tu eterno, y comprada con sangre en la cruz. Hoy levántase al trono excelso, alabanzas al Cristo Jesús. Aleluya, oh aleluya. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, oh aleluya. Sí, Señor. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, que glorioso es saber. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén, amén. Oh, si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Aleluya. Y yo te espero con amor. Aleluya. Aleluya. Viene Jesús, que glorioso es saber. Viene Jesús, que glorioso es saber. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero en obediencia. O si Él viene a levantar a su congregación, o si Él viene, y yo le espero en obediencia. O si Él viene, o si Él viene a levantar. Te daré lo mejor de la miel de la roca, te daré. Derribaré a tus adversarios. Vencerás para siempre en el nombre del Señor. Derribaré a tus adversarios. Vencerás. Te daré lo mejor
la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios. Vencerás en todos tus caminos. Vencerás a tus adversarios. Los buscarás y no los hallarás. Para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor. Derribaré a tus adversarios. Vencerás en todos tus caminos. Derribaré a tus adversarios. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor, para siempre en el nombre del Señor, para siempre en el nombre del Señor. Amén. Damos gloria a Dios. No hay promesa de derrota, no. La palabra dice que somos más que vencedores. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas, yo soy María Chazoy. Me congrego aquí en la iglesia Tabernáculo Ebenecer, queda aquí en la 34 con 1516 Barquisimeto. Y bueno, vengo a contarle otro testimonio, ¿verdad? De tantas otro, de cómo mi Señor me llevó a mí al bautismo. Yo, después que yo acepté a mi Señor y empecé a congregarme aquí en la iglesia Ebenecer, yo le pedí a mi Señor, ¿verdad? Porque había muchas personas, pues el enemigo siempre, como él lo sabe hacer, pues meterse para confundir a uno. Entonces, él me decía, pues, que no, que por ese nombre no, que en el nombre de nuestro Señor Jesús no, porque ese no era el verdadero bautismo, que no. Incluso, bueno, tengo una hermana que ella también es cristiana, pero ella no asiste a esta iglesia, sino a otra, pues ella fue la que me decía, pues porque el enemigo la usó a ella, pues para que se me levantara, y ella me dijo a mí que no. Yo ese día, hablando con ella, invitándola para mi bautizo, ella me dice que ella no va a venir porque ella no está agradada que yo me bautice en ese nombre, pues porque ese no es el verdadero bautismo, que tenga cuidado. Entonces yo le digo a ella, porque el enemigo quiso como sacarme de la casilla y no pudo, pues. Entonces bueno, mi Señor, como me ha dado tanta sabiduría y paz desde que yo lo conocí, yo le digo a ella, pues que no, que yo le estoy pidiendo a él en oración, que eso está en oración, que sea él nada más, y mi Señor y yo, que sea él que me diga qué es lo que tengo que hacer. Y así pasó, 3 meses después.
Después que pasó 3 meses, hubo una prédica aquí en un domingo, un servicio, y lo que se habló allí, lo que habló mi pastor, esas palabras me llegaron a mí, pero como espada de doble filo. Si no cortaba entrando, cortaba saliendo. Entonces, yo salí de ese servicio, bueno, que esas palabras eran para mí, pues. Salí de ese servicio llorando y llorando. Desde ahí mi Señor empezó a lidiar conmigo para, para mi bautizo, porque yo le pedí a Él que fuera Él, que no fuera más nadie, que no permitiera que fuera el humano, sino Él, que Él me revelara cuáles eran los verdaderos caminos, cuál era la verdadera iglesia, o no la verdadera iglesia, sino que Él fuera, que me tuviera donde me tenga que tener. Entonces, bueno, yo después de eso, Él empezó a lidiar conmigo, yo a veces estaba en mi cuarto y sentía así algo aquí en mi pecho que parecía que me iba a dar como un infarto. Y yo me daba golpes en el pecho porque no aguantaba y lloraba y lloraba. Y yo le pedía, Señor, ¿qué quiere? Señor, ¿qué quiere? Entonces yo llamaba a una de las hermanas, que tengo unas hermanas, y entonces yo le decía a ellas que oraran por mí, porque yo no sabía qué tenía, que tenía algo en el pecho y no sabía qué era, que oraran por mí. Y yo también le pedí a mi Señor en oración. Así tuvo más de una semana conmigo y yo de repente sentía esa cosa aquí en el pecho que parecía que me iba a dar como un infarto y lloraba y lloraba y yo no sabía de dónde yo lloraba tanto, por qué. Hasta un día viernes llegué yo al centro a trabajar y estoy tranquila y de repente otra vez volví a sentir eso en la calle y empecé a llorar y sentí que me iba a dar algo en el pecho y yo le decía, Señor, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y en eso de pedir, decirle pues ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Él me desandó, me hizo desandar por el centro, me hizo desandar hasta que llegué a unos hermanos. Allí hay muchos hermanos en la calle y ellos me conocen, yo los conozco y entonces llegué allí y ellos me dicen, hermana María, ¿qué le pasa? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué me vieron así tan mal? Y entonces yo le digo, no me hicieron nada, solamente le conté lo que me estaba pasando y ellos me dicen, ese es el enemigo que no quiere que usted se bautice, dice. Entonces, bueno, empezaron a orar, yo también oré y eso, y esa mañana trabajé tranquila hasta que me fui para la casa. Cuando me voy para la casa, yo estoy en la noche, pues allí estaba leyendo, creo, y me puse a leer. No me acuerdo qué estaba leyendo, pero estaba leyendo algo y fue cuando otra vez sentí algo aquí en el pecho. Ay, Señor, y volví a sentir, comencé otra vez a llorar. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Dime qué quieres. Entonces llamé a mis hermanas otra vez y le volví a decir que oraran por mí, que tenía algo en el pecho que no sé qué era, que me ayudaran. Entonces me dijo una de ellas, vamos para la iglesia para que hablemos con el pastor. Vamos, me dijo. Entonces yo les decía, el sábado mañana nos vemos. Le dije, yo vine para acá, hablé con mi pastor Osvaldo Tona y le expliqué todo lo que estaba pasando y él me dijo, bueno, hermana, ese es el Señor lidiando con usted. ¿Qué le pidió o qué va a hacer? Usted es la que sabe. Entonces yo le dije, no, hermano, yo me quiero bautizar. Entonces yo le dije que sí, que yo me quería bautizar. Entonces él me dijo, bueno, ya ese es su libre albedrío y usted toma su decisión, pues aquí nadie la está obligando. Yo le dije, no, porque es mi Señor. Le dije, yo no, yo lo estoy haciendo porque eso es lo que quiere el Señor. Y el día domingo, vea, me bauticé y para la gloria de Dios, porque la gloria es de Él, ya, Él lo que quería era que yo llegara a las aguas y
ya llegué, me bauticé y gracias a Dios ya estoy acá, ya voy para un año y gracias a mi Dios se me quitó lo que él tenía. Entonces, hermanos, por eso les invito, ¿verdad?, a que no se dejen que el enemigo use a nadie. Sean ustedes con el Señor, pidiéndole siempre en oración, porque Él le responde la oración. A mí me la respondió. Y no deje que nadie que los aparte del camino y que los aparte de creer en Él, porque Él es el único que nos puede llevar a los verdaderos caminos y que nos puede poner a donde Él quiere ponernos. Entonces los invito a que sigan adelante, que no desmayen. Y bueno, ese es uno de los testimonios. Entonces, bueno, para la gloria de Dios. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para hablar la palabra del Señor, compartir lo que de gracia recibimos. Lo que la Biblia dice es de gracia, lo que de gracia recibiste, da de gracia. Y así es como debe ser, pues. Dios verdaderamente por su gracia, de manera gratuita, por eso hablamos de gracia, porque no se puede pagar, ni Dios tampoco nos pidió que pagáramos de una manera monetaria o algo así por el estilo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Simplemente que le creamos, simplemente que le obedezcamos, porque lo que Él quiere es para hacernos bien, es para nuestro bien siempre. Así que realmente esa gracia de Dios es con cada uno de nosotros, y de esta manera nosotros queremos de alguna manera acoplarnos a lo que es el plan y el propósito de Dios, principalmente porque estamos reconociendo un llamado que Dios nos ha llamado para cumplir un propósito. No solamente que nosotros seamos salvos, sino que nuestras familias puedan allegarse al Señor y todos aquellos que nos rodean. Que simplemente, si Dios nos dio de su luz, Dios alumbró nuestras vidas, vamos a decirlo de esta manera, y ya nuestras vidas no se encuentran en oscuridad. Ahora nosotros también podamos ser impartidores de luz a todo aquel que esté en oscuridad. Ser un ejemplo, ser una prueba viviente de las cosas buenas que Dios está dispuesto a hacer por la humanidad. Siempre cuando alguien ofrece algo nuevo, algo que no se conocía, da una prueba. Siempre eso es como algo que tiene que ver con publicidad, para que sea conocido dicho producto, dicha cosa que está ofreciendo, y que al ver la gente lo bueno que es y le pueda dar una utilidad, puedan ver inmediatamente el beneficio y crea el interés en la gente de comprarlo, de obtenerlo de alguna manera. Así es en las cosas naturales, pues. En lo espiritual vemos claramente de que Dios tiene siempre testigos de que lo que Dios ha dicho es la verdad. Entonces nosotros verdaderamente fuimos llamados a ser testigos, los verdaderos testigos de que verdaderamente es sublime gracia del Señor, que ha sido para pecadores, infelices, miserables, que no servían para nada como éramos nosotros, y que verdaderamente Dios transformó nuestras vidas para bien, y que ahora somos un ejemplo, somos un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Que verdaderamente Dios nos permita vivir y mantenernos en esa gracia suya, en su favor, que nosotros no nos salgamos de allí, que no bajo ningún concepto nos extraviemos viendo hacia los lados las cosas que vemos en este mundo, que sirven para distraer,
y para perturbarnos y alejarnos de Dios. Por lo tanto, lo que queremos es mantener fija nuestra mirada en lo que es para nuestro bien. La vida eterna que Dios nos ha ofrecido. Como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, eso es lo que básicamente Dios quiere. Si hemos recibido algo de parte de Él, testifiquemos de eso. Mostremos a la gente para que no seamos nosotros los únicos beneficiarios, sino que ellos puedan ver que, como dice la palabra del Señor, hay bálsamo en Galaad. Hay quien verdaderamente puede con todo, porque nuestro Dios es todopoderoso, Él todo lo puede en todo, pero lo que Él nos va a dar siempre es conforme a su voluntad y que sea para nuestro beneficio y nuestra ayuda. O sea, que Dios siempre lo que hace y lo que nos da es lo que verdaderamente necesitamos, es lo que verdaderamente nos va a hacer bien. Por eso Dios espera que nosotros descansemos en Él, esperemos en Él y Él hará. Así que bueno, sin más preámbulo, quisiera que comencemos leyendo una cita bíblica, Efesios, libro de Efesios 4, versículo 11 en adelante, escritura conocida, y quisiera que lo leamos en este momento. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, pues estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora, Señor, nos paramos, estamos aquí de pie, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. No creyendo, Señor, que nosotros podemos algo, realmente no podemos por nosotros mismos, ni siquiera salvar nuestra propia vida. Por eso tú tuviste que venir, tú tuviste que morir en la cruz del Calvario, dar tu vida, Señor, para que nosotros alcanzásemos, Señor, salvación y vida eterna. Por eso, Padre Celestial, en esta hora, te pedimos, Señor, que sea tu gracia con nosotros, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Ayúdanos, Padre Celestial, sea tu gracia con nosotros, sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control y el dominio y la preeminencia, Señor, de este servicio, Señor, porque vana es la ayuda del hombre, Señor. Ciertamente nosotros no podemos, Señor, sino solamente rendirnos a ti y que seas tú, Señor, obrando el querer como el hacer por tu buena voluntad, que seas tú en todo, Señor. Padre Celestial, que seas tú hablando y no yo, que sea tu nombre glorificado, Señor, que sea tu nombre exaltado, Señor,
Padre Celestial, que seas tú, Señor, continuando esa obra perfeccionadora en cada uno de nosotros, Señor. Habla lo que tú quieras hablar, Señor, en esta hora, para edificación de nuestras vidas, Señor, para perfección de nuestras almas, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes, Señor, pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, Señor, para darnos el fin que esperamos, Señor. Padre Celestial, creemos que tú todo lo que haces es perfecto y por eso, Padre Celestial, en esta hora descansamos en ti, Señor, y que seas tú, Señor, respondiendo, Señor, al clamor y a la necesidad de cada uno, Señor, en esta hora, porque tú sabes de que tenemos necesidad, primeramente, Señor, y es lo principal de lo espiritual, Señor, porque sabemos, Señor, que lo demás será añadido, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Toma tú el control, el dominio, la preeminencia de este servicio, y sé tú sujetando toda fuerza contra tu palabra, Señor, y sea tu nombre, Señor, glorificado y exaltado en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, aquí estamos por la gracia del Señor y seguiremos estando porque es Dios quien nos sostiene. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da todo. Simplemente nosotros debemos rendirnos a Él y Él va a hacer lo que Él sabe hacer realmente. En esta oportunidad quisiera que hablemos un tema con ayuda del Señor titulado Perfección por posición. Perfección por posición. ¿Qué es esto? Bueno, Dios hace todas las cosas perfectas. Y sabemos que en el principio, o podemos ir más atrás del principio de la creación y podemos hablar de cuando Dios creó el cielo, los ángeles en el cielo. Cada uno tiene una función que nosotros desconocemos, pero realmente Dios creó cada cosa con un propósito. Dios no es como nosotros, que a veces andamos sin propósito. No, Dios sabe lo que hace, Dios no aprende. O sea que si Dios se enfoca en hacer algo, Él sabe por qué lo está haciendo. No es como el ser humano que por casualidad, vamos a decirlo así, que de repente descubre algo que no estaba esperando descubrir, hablando científicamente, pues. Descubren algo y se dan cuenta de ese algo y luego ven qué útil puede ser. No, con Dios no es así. Dios lo crea porque Dios sabe cuál es su utilidad desde un principio y por cuanto Dios conoce su utilidad en un principio, por eso lo crea. Dios sabe desde antemano lo que está creando y con el propósito por el cual lo está creando ya está claro y definido para Él. Dios no hace cosas al azar. A Dios no salen cosas, digamos, al azar como le puede salir al hombre. Claro, el azar del hombre, el hombre se sorprende, pero a veces Dios allí, porque Dios tiene un plan y un propósito, y el hombre se sorprende y de repente se involucra más en ello y es Dios guiando al hombre en el camino que Dios ya ha trazado. El hombre se sorprende, no Dios. Dios es el que dirige todas las cosas y Él no es dirigido por nadie. Por lo tanto, Dios no se sorprende, Dios no aprende. Dios todo lo que hace a un principio es perfecto. Y cuando hablamos de perfección estamos hablando de que Dios espera algo de aquello que crea. Y ahora sí podemos ir un poquito más acá y hablar de cuando Dios creó los cielos y la tierra. Creó cada planta, creó cada animal y Dios dijo que todo tenía que producir según su género. Y si usted tiene algún conocimiento de la naturaleza que Dios ha creado, usted ve que
todo es perfecto. Dios creó la tierra para las plantas, Dios creó las plantas para los animales y todo es un ciclo, digamos, vamos a decirlo así, perfecto. O sea, todo está por alguna razón. Dios puso aún a la luna como para que estableciera el límite sobre el mar. Dios puso al sol como la lumbrera mayor para que diera esa vida botánica a través de sus rayos de luz y todo eso. Dios hizo las nubes para la lluvia. Dios hizo todo lo que Dios creó es perfecto. Si una cosa se sale de su lugar, si la luna se llegara a acercar más de lo debido, sabemos que habría inundaciones y tendríamos muchos problemas. Entonces, básicamente, la luna establece límites al mar y no puede ir más allá porque entonces hay problemas. Cada cosa está en su lugar. Cada cosa en su lugar es perfecta. Ahí es donde queremos ir. Entonces, Dios puso cada cosa un lugar. Un lugar para que lleve a cabo una función, como el cuerpo humano. Luego cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó primeramente espiritual. Claramente vamos a enfatizarlo conforme a la palabra de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Perfecto. A la misma imagen de Dios. Por eso es que la Biblia habla de que el hombre, hablando del hombre, Dios es hoy. Porque si Dios es nuestro Padre y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces seríamos dioses. Menor, Dios amateur, pero dioses, con los mismos atributos de Dios a una escala menor. Vamos a decirlo de esta manera para que se entienda. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Primeramente Dios y luego creó este cuerpo de carne para que el hombre guiara o para que trabajara la tierra, para que de alguna manera desempeñara una labor en esta tierra. Y cada aspecto de este cuerpo Dios lo creó perfecto. Aún en la condición caída que ya sabemos en la cual estamos y este cuerpo se encuentra, me refiero precisamente a eso, los médicos, ellos, los que se encargan de estudiar más a profundidad este cuerpo, ya me imagino que en la parte más científica, ven cuán perfecto es cada aspecto de este cuerpo, cada parte de este cuerpo, cada cosa tiene una razón de ser. Uno de repente no le ve la utilidad porque uno carece de conocimiento de este mismo cuerpo, pero realmente todo lo que tiene que ver con este cuerpo es perfecto. Entonces, imagínense, por ejemplo, Dios nos hizo estos párpados, estos vellos o pelitos que hay en nuestros ojos. Eso ayuda a que nuestros ojos abren y cierren sin un problema. Aún los vellos de la nariz que están dentro de la nariz, que parece que no tienen ninguna utilidad y algunos nos los rebajamos o algo así, son un filtro natural. Como cada cosa, cada aspecto de nuestro cuerpo tiene una utilidad perfecta. Que nosotros no sepamos, esa es otra cosa. Pero ninguna cosa que Dios haya creado en este cuerpo está por estar, sino que tiene una razón de ser. Y eso lo saben más que todos los médicos. Pero realmente vemos, que es a lo que queremos llegar, que todo lo que Dios ha creado tiene una razón de ser y tiene una función que desempeñar dentro del plan de Dios. Porque como ya le estamos diciendo, si una cosa se sale de su lugar, entonces eso causa problema, eso perjudica el resto. Entonces, fíjese en algo, yendo más a lo que dice la Escritura, en el libro de los Salmos, nos dice
La palabra de Dios en el Salmo 82 nos dice así, versículo 1 en adelante. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaré las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Hace justicia al afligido, al menesteroso. Librad al afligido, al menesteroso. Librarlo de manos de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Para ir concreto y al grano, Dios no creó al hombre para ir en el pecado ni en la vanidad de su mente. Pero esto vino, esta condición del hombre que anda en la vanidad de su mente, vino a causa del pecado. Dios le dijo al hombre que no debía cometer pecado, que es desobediencia a Dios. No creer a Dios es pecado. Incredulidad es el pecado original. Cuando el hombre desobedeció el mandamiento de Dios, el hombre y la mujer desobedecieron, ellos pecaron y ellos cayeron en una condición baja, una condición animal. Porque recuerde, primeramente Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso lo sabemos, eso lo dice Génesis 1:26. Un ser espiritual. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ve? Entonces dice más adelante, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así por el estilo. Entonces, más adelante dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, dice, os serán de comer. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Ve? Entonces, Dios estableció. Dios dijo. Pero luego Dios dice, esa es la primera parte. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Un ser espiritual. No tiene que ver con carne y sangre, un ser espiritual igual que Dios, porque Dios no es un ser humano de carne, sangre y hueso, no, Dios es espíritu. Entonces luego Génesis capítulo 2 dice, dice así en el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún había hecho llover sobre la tierra. Perdón, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Ve? No había hombre que labrase la tierra. ¿Qué tipo de hombre? Aquí lo vemos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ve? Entonces, vemos claramente que el segundo hombre que Dios creó es en semejanza animal, nosotros. Aquí no estamos hablando de la evolución, no. Simplemente Dios dio un cuerpo al hombre, después del hombre ser un ser espiritual primeramente. Entonces Dios le creó al hombre un cuerpo animal. Un cuerpo para que labrase la tierra. Y luego fue que le dio ordenanzas. Y le dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente el pecado produce muerte, la desobediencia a lo que Dios ha dicho. Y cuando el hombre, vemos más adelante, cayó en eso, en el capítulo 3, cayó en pecado, entonces esa imagen que él tenía originalmente de Dios, esa imagen espiritual, eso lo perdió. ¿Por qué? Porque Dios no es pecado, ni en semejanza de pecado, ni mucho menos, porque Dios es un ser 3 veces santo. Dios es un ser de santidad. Dios es un ser divino. En el momento en que el hombre pecó, fue degradado de una condición divina y santa a una condición animal y caída, que es, o sea, quedó bajo los instintos de este cuerpo de animal, básicamente. Y el pecado se adueñó de este cuerpo, digamos, natural, en semejanza animal. Por eso, ¿por qué estamos explicando esto? Porque resulta que lo que Dios le dijo al hombre, el propósito de Dios crear al hombre es para que fuera Dios, como Dios aquí en la tierra. Para que fuera un Dios aquí en la tierra. Pero, ¿qué pasó? El Señor le dijo, como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Por qué? Porque aunque fue la voluntad de Dios crear al hombre conforme a su imagen y semejanza, Dios le dio al hombre libre albedrío para que él tomara decisión. Y tomó la decisión incorrecta de pecado y cayó en esta condición más baja todavía. O sea, una condición animal y más baja de pecado, porque ahora el que hace pecado es cautivo del pecado. Entonces, esto pasó realmente. Cuando esto pasó, dice la Escritura, que no solamente el hombre cayó, sino que la tierra cayó con el hombre. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y luego Romanos capítulo 8 dice, el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Y esto sabemos que es por causa del pecado. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Ve? Entonces, cuando el hombre cayó en pecado, como el Dios de la tierra, entonces la tierra también cayó en degradación. La creación que Dios le había dado al hombre para que gobernase, cayó también una condición de degradación. Vino y reinó la muerte, no solamente en el hombre
porque Dios lo decretó, el día que él comiere de este árbol, morirá. El árbol de la ciencia del bien y el mal. Y al hombre morir también cayó a muerte, también cayó muerte a la creación misma. ¿Ve? Lo que trae el pecado y las consecuencias del hombre haberse salido de su lugar. Dios le dijo, para esto quiero, te creé, para esto quiero que tú estés aquí. En otras palabras, yo te creé para que tú fueses Dios sobre la tierra, y un Dios sobre la tierra y juzgue la tierra, gobierne sobre la tierra y haga aquello para lo cual yo te creé. Y en el momento en que el hombre se salió, ahí vino el estrago. Antes no había muerte. A partir de allí vino la muerte. Por lo tanto, tuvo que el mismo Dios del cielo hacerse carne como nosotros, como ese segundo Adán, para que lo que el primer Adán había perdido por causa del pecado, este segundo Adán habría de vivificarlo, había de darle vida, porque Dios no se conformó con dejar su creación y al hombre caído, sino que decidió levantarlo de esa condición. Dios dijo, yo lo voy a restaurar. Dios pudo acabar con nosotros, Dios pudo acabar con la creación y volver a crear todo de nuevo, pero Él dijo, no, yo lo restauraré. Yo voy a redimir, yo los voy a levantar de esa condición caída. Para eso Dios vino, se hizo como nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros y murió pagando la deuda de nuestra maldad, que es nuestro pecado, y resucitó para reclamarnos a nosotros y a la creación misma. Por eso lo que viene para esta tierra es destrucción, es fuego, para no destruir literalmente la tierra, sino limpiar este mundo de maldad y de todo pecado y de pecadores que insisten en vivir en el pecado. Porque Dios simplemente, Él quiere ahora, y Él lo va a hacer, un cielo nuevo y una tierra nueva, un lugar donde puedan habitar los redimidos, los que han decidido voluntariamente alejarse del pecado y dejar que Jesucristo transforme sus vidas y quite el pecado de sus vidas. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ya queda decisión nuestra. Ahora, Dios, a través de Jesucristo, por medio de su sangre, nos limpia de todo pecado. Hechos 2:38, arrepentidos dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que Dios procura? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Estamos hablando del plan de salvación del Señor. Después que el hombre cayó de su condición divina a imagen de Dios, a una imagen de pecado y vivir en el pecado, Dios lo que Él hizo a través de ese sacrificio, del mismo venir y dar su vida por nosotros y pagar la deuda de nuestra maldad y enviar su Espíritu Santo, es para levantar al hombre de su condición y volverlo a su posición original. Es restauración. En otras palabras, Dios dijo, yo voy a restaurar al hombre de su condición caída. Yo lo voy a volver. Y por eso es que lo que habla la Escritura, y lo habíamos estudiado, lo que es el camino de la perfección, el tema del camino de la perfección, es que Dios nos hace participantes de su naturaleza divina. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice que Él nos hace participantes de su naturaleza divina para que la corrupción que es a causa del pecado
ya no esté presente en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, sino que nosotros huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y seamos participantes de esa naturaleza divina. De eso que perdimos en el principio, Dios nos lo da de nuevo a través de su Espíritu Santo, que habíamos dicho que es la naturaleza divina de Dios. Y a través de ese su Espíritu Santo, Dios restaura al hombre. Dios empieza a restaurarlo de adentro hacia afuera. Y lo único que va a quedar, y pronto se hará, es la redención de este cuerpo mortal. Entonces Dios va a transformar este cuerpo en un abrir y cerrar de ojos para luego irnos con Él de esta tierra. Ahora, Dios ha establecido un plan. Dios tiene un plan. Dios estableció un plan de redención. Ya sabemos que es lo que Dios procura. Dios quiere que todo hombre, toda mujer huya del pecado, huya de la corrupción que hay en el mundo y sea participante de su naturaleza divina y ahora sea un hijo o una hija de Dios, como dice San Juan capítulo 1. Dice que lo podemos leer directamente para que lo leamos textualmente tal y cual como dice la palabra del Señor en San Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de la caída éramos hijos de Dios a imagen de Dios, pero por cuanto perdimos esa imagen por causa del pecado original, entonces ya no éramos hijos de Dios. O sea, no estamos en una condición porque no teníamos la imagen de Dios, no tenemos la imagen de Dios, no teníamos la imagen de Dios. Por lo tanto, Dios nos da ahora potestad de ser hechos hijos de Dios, otra vez por naturaleza. Está dándonos su Espíritu Santo. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Luego que Dios nos da su Espíritu Santo, entonces Él empieza una labor restauradora en nosotros. Va sacando de nosotros todo lo que está mal y nos da lo bueno de Él. Todo lo que está en nosotros está mal y Él nos da su Espíritu Santo y Él quita de nosotros el yo, el ego, el orgullo que es lo que es producido por causa del pecado. De hecho, la naturaleza del pecado es orgullo, para rebelarse en contra de Dios en desobediencia. De Dios, a través de su Espíritu, hace esa obra, ese proceso, para que nosotros lleguemos a ser la viva imagen de Él. Por eso la Escritura dice también, tomando lo que dice la Escritura, en San Juan 14 nos habla claramente y nos dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. San Juan 14:12. ¿Qué obras? Todo lo que Jesús hizo y la manera como Jesús vivió. Porque fíjese, vamos un poquito y retrocedemos y vamos retrocediendo poco a poco para entender un punto aquí. Fíjese que en el versículo 8 Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre, nos va. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿O muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto, digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que, como dice la palabra del Señor
nosotros estamos llamados a vivir como vivió Jesús. ¿De qué manera podemos lograr esto? Podemos llegar a vivir como Jesús vivió. Jesús vivió como vivió porque Dios estaba allí. Simplemente Dios hizo un cuerpo de carne, el cual fue llamado Jesús. Dios, el Padre, estaba dentro de él, haciendo, hablando y todo. Era Dios en un velo de carne. Dios mismo allí. Y eso que hizo Jesús era porque era Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Cómo? ¿De qué manera? San Juan 14, el 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ve? O sea que Jesús, como decía en el versículo 16 o 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús era un consolador. Por el Espíritu Santo, Jesús en la forma del Espíritu Santo era ese otro consolador en la forma del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad. Y el fin es este. San Juan 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. Nosotros estamos llamados a ser nada más y nada menos que Jesús. Jesús, vamos a decirlo así, como una manera de ser más gráfico y ser más sencillo. Estamos llamados a ser como Jesús. Ahora usted dirá, algunos dicen, eso es imposible, porque Jesús tenía un cuerpo que no fue pecado y todo. Era en semejanza de pecado, pero no hizo pecado y todo eso. Pero dice la palabra que estamos llamados a ser como ese vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, estamos llamados a ser como Él, perfectos, como nuestro Padre. Estamos llamados a ser como Jesús, si somos verdaderos creyentes de esta palabra de Dios. Por lo tanto, aquí sale como que la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dios quiere, voy a dar un contexto para formular la pregunta. Dios quiere restaurar al hombre de su condición caída a la condición original, como Adán y Eva. Y la manera en que lo está haciendo es a través de su Espíritu Santo, a través de su naturaleza divina. Y a su vez esa naturaleza divina en nosotros, que es el Espíritu Santo, nos va a llevar por ciertos procesos, lo cual nos va a llevar a ser como Jesús, idéntico a Jesús, tanto que dice: vendré y os tomaré a mí mismo. Y el proceso final va a ser, que es lo que va a quedar al final, es la transformación de este cuerpo mortal. No antes, o sea, no sin antes nosotros haber manifestado en esta carne mortal a Jesucristo. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo va a ser, nos va a guiar, nos va a procesar, va a haber un lidiar de Dios, una transformación de adentro hacia afuera, con el fin de que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Pero antes de que nuestros cuerpos sean transformados, en nuestra carne mortal, que es esta, antes de ser transformada es mortal, tiene que manifestarse la vida de Jesús. Tenemos que ser como Jesús en esta carne mortal, y luego transformación, y luego ya es una obra completada y nos vamos con el Señor.
Y lo que le estoy diciendo, y lo dice también la Escritura, segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Algunos irán transformados, solo así podemos manifestar a Jesús. No, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ya lo especifica. Entonces, son procesos. Dios nos da su naturaleza divina y Dios nos lleva por procesos, nos pasa por procesos hasta el punto en que manifestemos a Jesucristo en esta carne mortal y luego seamos transformados y luego nos vayamos con Él. ¿De qué manera Dios lo va a lograr? ¿O de qué manera? Sabemos que Dios lo puede lograr, no hay ninguna duda en esto, pero ¿de qué manera? ¿Cuál será el proceso? ¿Cómo yo sé que estoy en ese proceso? ¿Cómo yo sé o cómo yo puedo tener la naturaleza divina de Dios para empezar? ¿Cómo yo puedo tener el Espíritu Santo, que es la naturaleza divina de Dios? ¿Cómo sé yo que tengo la naturaleza divina de Dios? Y después de la naturaleza divina de Dios, usted sabe que viene ese proceso de vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y así sucesivamente. ¿Cómo puedo yo lograr todo esto? Lograr ese crecimiento espiritual en mi vida. Lo que dice la Escritura es muy claro. Efesios 4, 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hay un nivel de crecimiento, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, pues estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y podemos seguir, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Estamos hablando de un crecimiento. Ahora, ¿cómo puedo yo someterme a este crecimiento de Dios? ¿Cómo sé yo que estoy creciendo en Dios? ¿Cómo sé yo que cómo puedo yo lograr esa estatura de plenitud de Cristo? Es decir, ¿cómo puedo llegar al nivel de ser como Cristo? Todas esas son preguntas. Y ahí es donde entramos en lo importante que es el tema perfección por posición. Resulta que Dios mismo constituyó, Él mismo, apóstoles, a profetas, a evangelistas, pastores y maestros, a fin de, con el fin de, con el objetivo de, lo que Dios espera lograr a través de ellos es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos prácticamente son los constructores. Ellos son los llamados a, digamos, construir un edificio para morada de Dios en espíritu. Como dice la Escritura en Hechos capítulo 7, en la disertación de Esteban, él dijo 7:47. Dice, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ve? Entonces, Dios, aquí claramente está diciendo, Dios no habita en un lugar hecho por el hombre, un templo hecho de manos, no. El lugar predilecto y el lugar donde Dios espera morar a través de su Espíritu Santo es en el hombre. Por eso es que realmente nosotros somos y estamos llamados a hacer ese edificio para Dios, esa casa donde Dios quiere morar. Dios quiere morar en su corazón, Dios quiere morar en el mío. Dios quiere habitar en cada creyente que cree esta palabra. Y los encargados de que esto suceda, de construir casa o que nosotros seamos esa casa de Dios, esa morada de Dios en espíritu, es este ministerio quíntuple que también es llamado. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos básicamente, en términos que usted me puede entender, hacen que usted y yo seamos un templo, una morada de Dios en espíritu. No cualquier templo, no un rancho, no una casa, digamos, de bajareque o algo humilde, no. Es algo conforme a los parámetros establecidos por Dios. Dios tiene una exigencia. Dios no puede morar en un vaso sucio. Dios no va a morar en un vaso sucio. Dios necesita condiciones en nosotros para poder morar en nosotros. Y Dios espera ciertas condiciones en nosotros para poder moverse libremente a través de nosotros. Por lo tanto, este ministerio quíntuple, para empezar, tiene como misión esto: hacer que cada creyente y a la vez todo el pueblo de Dios llegue a ser la morada de Dios en espíritu, el lugar donde Dios quiere y desea morar. Usted puede quizás quedarse en la casa de su tío, de su abuelo, de su mamá, de su papá. Usted tiene su propia casa, está independiente y todo. Pero usted puede vivir o usted puede estar en un momento dado, dormir en cualquiera de esas casas o en la casa de un amigo. Pero como quien dice, no hay nada como el hogar. El hogar es un lugar de confianza en el cual nos sentimos bien, en el cual no tenemos que pedir permiso para nada, en el cual tenemos plena confianza y plena control de todo. Y podemos ejercer nuestra autoridad sobre todo ello, porque todo eso es de nosotros. Es el lugar predilecto. No hay nada como el hogar, ahí es donde uno descansa más. Para que usted me entienda. Dios puede estar en cualquier lugar porque Dios es omnipresente. Dios está en cualquier lugar, pero hay un lugar donde Dios quiere morar y es en el hombre. Por lo tanto, Dios, para empezar, Dios levantó este grupo de hombres. Estos son el grupo de hombres que van a guiar al pueblo, al lugar, a la posición y a la condición que Dios desea. Así como los ministros, así como los sacerdotes iban delante cuando iban a pasar el Jordán. Ellos eran los que tenían que pisar primero las aguas del Jordán, para que las aguas del Jordán retrocedieran y ellos pudieran pasar del otro lado y poder ir hacia esa tierra y ocupar la tierra prometida que Dios le había dado. Así estos ministros son los que van adelante. Ellos tienen que, un ministro tiene que pasar por los mismos procesos que un laico, que un creyente en la iglesia, pero Dios lo pasa por ese proceso quizás de una manera más intensiva,
sea, para que sea la obra de Dios más rápida en él, para que a su vez te pueda ayudar a otros. Entonces no es que los ministros sean más que los laicos, que los que están escuchando, no, sino que son como los instrumentos y las herramientas que Dios utiliza para que el pueblo llegue a un lugar, una posición y una condición. Claramente, esta es la función de ellos, pero ellos tienen que hacer lo mismito, como lo mismo que todo creyente. Orar, entregar su vida al Señor, rendirse al Señor, dejar que sea Dios en todo, ser un manso, ser humilde de corazón, porque es, en otras palabras, un ejemplo que tiene el pueblo. Y como decía Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Así, un ejemplo para el pueblo. Este grupo ministerial de 5 oficios, el ministerio quinto. Entonces, ¿qué función tienen? Bueno, básicamente en conjunto, el propósito es, así como en el tipo natural, Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, los introdujo a la tierra prometida y les repartió la tierra al pueblo. Así. ¿Por qué? Porque realmente hay una tierra para nosotros también. Y la tierra para nosotros es algo interesante decirlo. La tierra para nosotros representa el Espíritu Santo. Pero exactamente, si yo tengo que ser específico, el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios. Y la naturaleza divina de Dios son los atributos que tiene Dios. Recuerden que lo que estamos hablando es que Dios quiere llevar al hombre y a la mujer, al creyente, al que cree en Él, a una condición restaurada, a la imagen original que perdió el hombre y la mujer, a imagen de Dios. Nosotros estamos llamados a reflejar la imagen de Dios, pero ¿de qué manera? Con la naturaleza divina de Dios. Y esa naturaleza divina de Dios es nuestra tierra. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que perdimos, pero Dios nos dio ahora la oportunidad de tomarlo. Entonces, hay un camino que recorrer. Sencillamente debemos volver a una posición original en Cristo Jesús. Necesitamos dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, y enfocarnos en el propósito y en el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros. Cada uno de nosotros tiene una tierra, tiene un lugar que ocupar en el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios capítulo 12. Cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo de Dios, de esa morada de Dios en espíritu. Y como cuerpo de Jesucristo, nosotros estamos llamados a desempeñar una función cada uno como miembro de ese cuerpo. Y por eso Pablo lo explica, es como el cuerpo humano. Cada miembro es diferente entre sí. El ojo, la boca, la nariz, las manos, los pies. Pero hace parte del mismo cuerpo y tiene una función necesaria para el cuerpo. Si alguno falla, el cuerpo va a sufrir las consecuencias. Entonces nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, porque todos nosotros, los que hemos creído en Él y hemos recibido de su Espíritu, ahora formamos parte del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que dice 1 Corintios 12, 11 y 12, que es un mismo Espíritu que Dios nos dio a todos
y con el cual fuimos bautizados, es decir, sumergidos en el cuerpo de Cristo, entramos en el cuerpo de Cristo para ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros activos. ¿Con el fin de qué? Fíjese, 16 de Efesios 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro del cuerpo de Cristo no está puesto allí porque sí, sino que tiene una función, una razón de ser. Dios no solamente quiere salvarnos y darnos su Espíritu Santo, sino que seamos miembros activos de su cuerpo. Cuando digo activos, es que estemos haciendo algo para el Señor, no lo que usted quiere hacer, ni lo que yo quiero hacer, porque entonces elegiríamos lo que nosotros queremos hacer, pero realmente es lo que Dios nos ponga a hacer, porque si somos cuerpo de Cristo, entonces Cristo es el que gobierna ese cuerpo, Cristo es el que gobierna cada miembro de ese cuerpo, por lo tanto, cada uno de nosotros, y aquí termino, cada uno de nosotros, al estar consciente de que somos miembros del cuerpo de Cristo, al haber recibido el Espíritu Santo, y al ocupar nuestro lugar, y estar desempeñando la función, o la labor, o la actividad, todos estos son sinónimos, estar haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagamos, somos perfectos. Pero si por lo contrario usted ignora, y yo ignoro, para empezar, el Espíritu Santo, no puedo alcanzar la perfección sin el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, si ignoro que soy miembro del cuerpo de Cristo y que debo estar desempeñando una función frecuente, activa, constante, que solo Dios puede decirme a mí qué es lo que debo hacer, porque Él es la cabeza, no el pastor de la iglesia, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo a través del pastor de la iglesia le enseña a usted que debe ser guiado por el Espíritu Santo y para que usted sepa cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no es el Espíritu Santo. Y deberíamos estar siendo guiados por el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Porque el que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también. Y mayores que estas hará. Entonces, si usted ignora esto, si usted no está experimentando constantemente la guianza del Señor para hacer la labor para la cual Dios lo llamó a usted, nos ha hecho miembro de su cuerpo, entonces usted no es perfecto en ese aspecto. Usted necesita madurar en el Señor, porque madurar en el Señor es dejar de ser niño, ser gente madura y trabajar por el Señor. Un niño es un ser inmaduro y él no trabaja. Él está siendo instruido para hacer, luego adquirir la edad y la madurez para poder trabajar y ser útil en la sociedad. Eso hablando en lo natural. En lo espiritual es igual. Un niño no trabaja. Un niño necesita y depende de otros. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos gente madura, que estemos trabajando para el Señor, porque Dios no quiere que seamos niños. Dios espera, y ahí es donde entra la perfección, que seamos gente, hombres y mujeres maduras, que seamos una ayuda para la causa del Señor, y no que necesitemos siempre y estemos dependiendo de la ayuda de otros, porque nuestro nivel espiritual es bajo y no hemos crecido, no hemos estancado en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude y que el Señor
nos siga guiando y que el Señor nos siga perfeccionando conforme a su plan y conforme a su propósito. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Sabemos que tú no haces las cosas al azar y tú no tienes hijos ociosos, Señor. Es que en eso, Padre Celestial, hemos entrado. Padre Celestial, que sea tu gracia, Señor, revelándote a cada corazón en esta hora, Señor. Tú primeramente quieres que todos procedan al arrepentimiento, salvación, vida eterna. Dale tu Espíritu Santo. Y sabemos que tu Espíritu Santo va a hacer la labor restauradora. Restaurar al hombre a su condición original, que ocupe su lugar en tu plan, en tu propósito, y esté haciendo exactamente para lo cual tú lo has llamado, Señor. Padre Celestial, cada uno de nosotros tenemos que tener esa preocupación y verlo como una necesidad apremiante, Señor, en nuestras vidas, porque eso es lo que tú deseas, Padre Celestial, que nos involucremos primeramente en el reino de Dios y su justicia. Ese es los negocios de nuestros padres, de nuestros padres. Los negocios de nuestros padres debemos estar, y lo demás vendrá por añadidura. Padre Celestial, que si hay alguno que no ha entregado su vida a ti, que este sea el momento, Señor, que experimente un cambio y que viva una vida a partir de ahora de propósito, conforme a tu propósito, ese propósito eterno y glorioso. Si hay alguno enfermo, sánale. Si hay alguno que necesita la ayuda, ayuda, Padre Celestial, al que está necesitado. Sé tú, Señor, obrando, Señor, conforme a la fe de cada uno, Señor. Aumentanos la fe, Señor, y sea tu gracia, Señor, propicia nuestras vidas y tu brazo fuerte revelado a nuestras vidas, Señor, para fortalecernos, Señor, y nosotros seguir adelante, Señor, cumpliéndote a ti, Señor, en obediencia a lo que tú nos has dicho, Señor. Padre Celestial, síguenos ayudando y fortaleciéndonos, porque nos encomendamos en tus manos, Señor, y te damos la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando y para que estén muy atentos a lo que Dios quiera decir. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.